Espero que estén supremamente bien, mis queridos oyentes. Espero que tengan una tarde maravillosa. Es para mí una gran bendición estar de nuevo con ustedes compartiendo el mensaje de amor que Dios quiere darles el día de hoy por medio de este vaso y de este programa Momento Íntimo con Dios, programa para la gloria y la honra de nuestro Jesucristo, transmitido en directo por su emisora ministerial K2 con la unción del Espíritu Santo, por medio de su sierva Nora Lucía Villa Ceballos desde Medellín, Colombia, y por medio del cual hoy Dios quiere hacerte una bella invitación. ¿Quieres saber de qué se trata? Si quieres saber de qué se trata, te invito a que escuches el programa hasta el final. Pero primero, pongámonos en presencia de su Santo Espíritu, para que este mensaje sea de gran bendición para todos aquellos que lo escuchan y que lo están viendo. Padre Celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, me pongo en tu presencia, oh Padre Santo, y pongo en tu presencia a todos los que escuchan este programa, Señor. Te pongo, Señor, al frente de este programa, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca sea totalmente bendecida, Señor, y que tu Espíritu Santo me unja, Señor, para llevar tu mensaje, Señor, y que esta semilla se siembre en los corazones y dé fruto abundante, Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Así es, mis hermanos. Hoy les traigo un mensaje muy hermoso que nos habla del cambio que Cristo hace en nuestras vidas y la nueva vida que tenemos cuando estamos en Él. Porque cuando estamos en Él es imposible estar en Él y no cambiar. Cuando estamos en Él nuestras vidas cambian. Y al que dice que está en Cristo, pero no cambia su vida, para nada, el que sigue siendo el mismo, el hombre del mundo, y dice que Cristo está en él, es imposible, eso es imposible, porque realmente Cristo no está en él. Yo no sé el dónde está, pero si tu vida no ha cambiado, si mi vida no ha cambiado, cuando digo que Cristo está en mí, entonces es porque Cristo no está en mí. Por eso te invito a que lo miremos a la luz de las Escrituras. Hoy quiero compartir con ustedes la cita bíblica de Segunda de Corintios, Segunda 17, 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Si tienen una Biblia en casa, me encantaría que la leyeran conmigo. No me importa de qué religión seas, no me importa de qué Biblia tengas, porque si es palabra de Dios, es la misma en cualquier religión. Entonces, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Amén, aleluya, gloria, amén. Hermanos, Dios nos habla hoy en el versículo 17, nos habla de una nueva creación, de un cambio drástico en nuestras vidas. Yo aún recuerdo cuando Cristo tocó mi vida. Eso fue el 24 de diciembre del 2015 en Caicedonia Valle.
Muchos dirán, ah, no, pero es que eso no hace nada, eso hace muy poco tiempo. Sí, mis hermanos, tienen toda la razón. Eso apenas hace 3 añitos que el Señor tocó mi vida. Pero ha sido el tiempo suficiente para que Dios haga un cambio drástico en mí. Desde el momento, desde ese momento, yo cambié totalmente. Pues para mí, vivir en pecado era lo más normal y bueno de este mundo. Yo no veía nada de malo en el pecado. Y decía como muchos, que yo era la persona más buena de este mundo. Yo me creía súper buena. Yo decía, no, es que yo soy una persona muy buena, es que yo no le robo a nadie, es que yo no mato a nadie, no, es que yo voy a la iglesia, es que yo doy limosna. No, pues yo me creía una santa completica. Pero desde ese día, Dios abrió mis ojos y mi entendimiento y pude ver esa verdad que el demonio no quería que yo descubriera, porque me tenía esclava. Así como hermano, como estimado oyente, te puede estar teniendo a ti hoy. Hoy él no quiere que tú descubras esa verdad. Y por eso te ciega, como me cegó a mí. Pero Dios hizo ese día que todo cambiara y me liberó. Me liberó haciendo un cambio drástico en mí. Ese cambio que puedes tener tú si decides recibirlo y aceptarlo como tu único Dios y Salvador, porque eso es Cristo, nuestro único Dios y Salvador. Recíbelo hoy en ti. Y así como yo pude entender que el pecado no es normal y que mucho menos es bueno y mucho menos para mi vida, pues lo único que estaba haciendo el pecado en mí era llevándome a un abismo de perdición. Y tú podrás entenderlo, tú podrás entenderlo. Te invito hoy a que analices de qué te tiene esclavo o esclava el demonio. Puede ser que te tiene esclavo del licor, del adulterio, de la idolatría, de la infidelidad, de los sitios inmundos, de la mentira, de la pornografía. Y tal vez si analizas, te podrás dar cuenta que en este momento tú estás diciendo, uy, no, pero estás en bobo. No, es que Nora es muy fanática, es que Nora es muy llevada a los extremos. Si eso no es pecado, claro que es pecado, pero esa es la mentira, la gran mentira de Satanás, que Satanás siembra en nuestras mentes para que nosotros sigamos siendo sus esclavos. Él siembra en nuestra mente que lo que hacemos no es pecado, que por el contrario, que es bueno para mantenernos sirviéndole bajo su yugo, para mantenernos sirviéndole bajo su poder. Ustedes no se alcanzan a imaginar, hermanos, de dónde me sacó Señor. No se alcanzan a imaginar. Yo llevaba una vida totalmente en pecado. Yo vivía una vida en la que yo me gustaba el trago, me gustaban los sitios inmundos. Ah, yo era feliz bebiendo y yéndome a bailar los fines de semana. Ah, y a mí me parecía muy normal. Me fascinaba la fornicación. Vivía en adulterio muchos años, muchos, pero muchos son muchos, mis queridos. Y yo veía todo esto tan normal. Yo decía, no, pues es que yo a quién le hago daño tomándome mis traguitos, hombre.
Yo no le estoy haciendo daño a nadie, no le estaba haciendo daño a nadie, no más que me los estaba haciendo yo misma. Yo misma me estaba llevando a un abismo de perdición, yo misma. Pero el Señor tuvo misericordia y compasión de mí. El Señor tuvo misericordia y me abrió los ojos y el entendimiento y me liberó y pude ver esa verdad grande y misericordiosa de Dios y pude reconciliarme con Él. Por eso, hoy, en el versículo 17, Pablo nos habla de estar en Cristo. Y luego en Gálatas 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que nosotros vivimos, porque Cristo vive en nosotros. Y si no, no fuera posible. El cristiano es uno que ha experimentado un cambio drástico. Tú te puedes considerar cristiano cuando este cambio ha venido a tu vida, cuando experimentas ese cambio drástico y profundo, porque las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Las cosas viejas pasaron. Cuando Pablo se refiere a las cosas viejas pasaron, él se está refiriendo al hombre que vivía en ese deseo egoísta y de vida pecaminosa, de vivir en el pecado, de vivir como yo vivía, en el adulterio, en la rumba, en los bares, en la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando dice, todas son hechas nuevas, él se refiere cuando empezamos una vida con un nuevo propósito y con los deseos de una vida centrada en Cristo. Cuando este cambio interior ocurre y comenzamos a ver el mundo con los ojos de Cristo, todas nuestras cosas son hechas nuevas. Todas, absolutamente todas. Sea un niño, sea un joven, sea un adulto, sea quien sea el que decida entrar en la experiencia de salvación, verá el mundo bajo una nueva luz y tendrá más sentido su vida y su propósito. La vida tendrá un propósito para él. Hay muchos que no le vemos cuando estamos en el mundo, no le vemos sentido a la vida. Yo fui una que intenté suicidarme 3 veces porque no le hallaba sentido a mi vida. Yo sentía que no servía para nada, que yo no era nadie, que no era nada. No le encontraba ningún sentido a mi vida. Pero ese sentido y ese propósito lo encontré cuando acepté a Cristo en mi vida. Por eso, yo te invito hoy, hermano, te invito, mi querido oyente, ¿a qué? A que descubras a Cristo en tu vida, aceptes a Cristo en tu vida. Y si tú no le estás encontrando sentido a tu vida, si tú no le estás encontrando un propósito a tu vida, deja entrar a Jesús hoy en tu corazón y te darás cuenta el propósito tan grande que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque es que todo, absolutamente todo proviene de Dios. Esto lo podemos ver en los versículos 18 y 19. Miremos de nuevo lo que estos versículos nos dicen. Dicen, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir todo esto?
Quiere decir que Él inicia todo, como vemos en el versículo 18. Vemos que Pablo le atribuye a Dios toda la experiencia de transformación. Dios es quien nos busca a nosotros, no nosotros a Él, como muchos pensamos. Muchos pensamos que nosotros somos quien buscamos a Dios, pero no, estamos totalmente equivocados. No somos nosotros quienes buscamos a Dios. Es Dios quien te elige a ti desde el vientre de tu madre. Él es quien sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. ¿Por qué? Porque es que Él es quien te elige. Él es quien te elige y no nosotros a Él. Y por eso Pablo explica cómo Dios hace posible para nosotros esta experiencia de cambio. Y por eso la palabra más importante para nosotros en este momento es reconciliación. Porque mediante la reconciliación con Dios volvemos a pertenecer a la familia de Dios, siendo de nuevo sus hijos y volviendo a la casa del Padre Eterno. Así, sí es, mis hermanos. Como lo decía en estos días que cuando compartíamos la parábola del hijo pródigo. Asimismo, cuando nosotros nos reconciliamos con Cristo, nos reconciliamos con el Padre Eterno. Como hijos pródigos, vamos hacia nuestro Padre que nos está esperando con los brazos abiertos, con esos brazos abiertos, porque Él nunca se cansa de esperarnos. Uno puede estar alejado de Dios por muchos motivos, por muchos, por la indiferencia, por el resentimiento, por el egoísmo o por la culpabilidad. Pero estos no son motivos ni actitudes que puedan hacer una barrera insuperable entre nosotros y Dios. No, porque este cambio se hace posible porque Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque es que no es que Dios mandó a otro que viniera a salvarnos, a que viniera a dar la vida por otro, no, Dios no mandó a nadie, Él mismo vino en la persona de Jesucristo, Él mismo vino y se entregó por nosotros como borrego al matadero. Ustedes pueden entender tanto amor, tanto amor, tanto amor tuvo Dios que Él mismo vino y se entregó en la persona de Cristo para limpiar nuestros pecados. Como borrego matadero, como cordero sin mancha, fue al sacrificio. A Él no lo obligaron, no le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron, ve, vos tenés que ir. No, Él fue porque quiso, porque nos amó tanto que Él quiso salvarnos la perdición. Y por eso, hoy nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Sí, nosotros somos embajadores. En el versículo 20, Pablo habla de los cristianos como embajadores en nombre de Cristo. Pero miremos, ¿qué es un embajador? ¿Un embajador qué es? Ustedes dirán, no, ¿qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa a otra persona mayor que él. En la política, por ejemplo, un embajador es el que representa al presidente o al rey o al gobernador. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo podemos llevar este oficio en el cristianismo? Si es que esto no es política, no es política, pero el cristiano habla por Jesús, por de Cristo y no en los asuntos del mundo. El cristiano está siendo embajador de Cristo en la tierra. Y el cristiano es la persona que es el canal por el cual el mensaje de Cristo es traído a la vida humana. Por eso somos embajadores. Así se da el embajador en la vida cristiana.
¿Y cuál es el que Dios tiene en el mensaje que quiere que demos? Eso también lo encontramos en el versículo 20. El énfasis en la exhortación de Cristo. El, perdón. La exhortación es que todos sean reconciliados con Dios, que todos, absolutamente todos seamos reconciliados con Dios. ¿Qué es exhortación? Exhortación es animar a otros, mostrarle el camino a otros, llevar a otros a que se reconcilien con Dios. Y fijémonos en el versículo 21. En el versículo 21, Pablo no habla de Dios reconciliando con los hombres. Nos habla de Dios reconciliado con los hombres. Perdón. Espere. En el capítulo 21, Pablo no nos habla de Dios reconciliado con los hombres, sino del hombre reconciliado con Dios. Porque es que somos nosotros los que pecamos. Fuimos nosotros los que nos portamos mal. Fuimos nosotros los que nos apartamos de Dios. La salvación tiene su existencia exclusivamente por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios jamás se alejó del hombre, mas el hombre sí se alejó de Dios. Nosotros mismos hacemos las únicas barreras que existen entre Dios y nosotros. Pero Él nos ama tanto, que nunca, nunca nos dejó solos. Él siempre estuvo con nosotros. Él siempre estuvo ahí. Y no es suficiente decirle al mundo, Dios te ama. No. Pablo enfatiza la muerte de Cristo. Porque Cristo amó tanto que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y no podemos entender totalmente este regalo. No podemos entender la magnitud de lo que significa este regalo, esta de redención y reconciliación con Dios. Pero Dios, no nos pide que lo entendamos, nos pide que lo aceptemos. Yo te pregunto, hermano, ¿tú estás dispuesto a escucharlo? ¿Tú estás dispuesto a aceptarlo en este momento como tu único Dios y Salvador? Recordemos, hermanos, que su muerte fue el costo de nuestra nueva vida. En la teología hemos visto a veces un Dios enojado, representado o pintado como un Dios tan enojado que tiene que herir a alguien para poder salvar a otro. Y miremos, ¿a quién hirió? ¿A quién hirió Dios para salvarnos? Se hirió a sí mismo. A sí mismo. ¿Por qué? Porque es que Él no mandó a su Hijo, Él no mandó a otro, Él vino Él mismo a salvarnos en la persona de Jesucristo y voluntariamente se puso en medio para recibir el castigo, el golpe de muerte que fue el sacrificio hecho de Dios, por Dios para nosotros, por Dios para nosotros. La fe cristiana sostiene que la muerte de Cristo es una... Tenemos toda la razón. La muerte de Cristo fue una gran victoria. Pero para poder hacer completa la voluntad, el objetivo de Dios no era solamente venir a morir en la cruz y ya, no. Hay una verdad universal que no podemos olvidar. No solamente es el cordero sacrificado, no, y sin mancha, no, es también el cordero resucitado, porque recordemos que Cristo resucitó al tercer día, resucitó por nosotros y vino a traer su
vida, porque ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios no se cumplió totalmente en la cruz, no. Faltaba la resurrección. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos un Dios vivo, aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos un Dios que está vivo, no un Dios que se quedó en una tumba, no un Dios que se quedó en un sepulcro. No, mis hermanos, nosotros tenemos un Dios vivo. Esa es el propósito de Dios. Por medio de su muerte y su sacrificio, Cristo liberó al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y por medio de su resurrección, Él dio al hombre un futuro glorioso y tan indestructible como su propia vida de Él. Así es, mis hermanos. Por eso, hermano, yo hoy quiero invitarte a que aceptes a Dios en tu corazón, a que aceptes a Cristo como tu único Salvador. Que en este momento, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, lo reconozcamos como único, como nuestro único Salvador personal. Por eso los invito a que en este momento oren conmigo. Donde quiera que estén, si están en la cocina, si están en la oficina, donde quiera que estén, en el baño, donde quiera que estén, cierren sus ojos y oren conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, perdóname. Gracias doy al Padre por venir en la persona de Cristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Felicidades, mis queridos hermanos, porque si hoy aceptaste a Cristo en tu corazón, hoy has nacido de nuevo a la familia de Dios. Ay, hermanos, qué corto es el tiempo cuando estamos hablando de Cristo. Qué corto es el tiempo cuando tenemos estos momentos íntimos con Dios. Se nos acabó el tiempo en la radio, mis hermanos. Los espero el próximo viernes a que pasemos un momento íntimo con Dios por su radio ministerial K2 con la unción del Espíritu Santo. Recuerden, nuestra página es www.mrk2. Dios les bendiga y que Dios me bendiga. Quiero bendecir a todos los que me acompañaron hoy y a los que por algún motivo no me pudieron acompañar hoy, pero estuvieron o estarán más tarde conmigo y verán el video mucho más tarde. Quiero bendecirlos y bendecir a sus familias y a todos para que el Señor esté siempre con ustedes. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta el próximo viernes.